Digimon Sabers, también conocido como Digimon Data Squad, la quinta entrega de la pantalla chica de la franquicia de los monstruos digitales, nos dio personajes atípicos para el tono que había tomado Digital Monsters en la pantalla chica hasta el momento, haciendo foco en un público más maduro e introduciendo a un protagonista violento con un trasfondo atrayente para nuevos espectadores. En el cenit de la trama de esta nueva apuesta de Digimon, especialmente en el episodio 28, en el medio de una invasión de los Digimon artificiales de Kurata, escucharíamos un leve sonido realizado con el soplido del borde de una hoja que interrumpiría toda acción con el silencio de esta melodía. Suave y gentil, pero al mismo tiempo en símbolo de la batalla por iniciar, como un anuncio triunfal de un gallardo soldado forajido que había visto más batallas de las que sus ojos contaban. Al cese del sonido seguirían las palabras del rebelde Masaru preguntando: ¿quién anda ahí? Pregunta cuya respuesta sería: Tras especulaciones de los protagonistas de si se trataba de un nuevo aliado o enemigo, Masaru respondería abruptamente y con toda confianza en sus palabras: un bancho no puede ser malo. ¿A qué se refería el protagonista de esta saga? ¿Qué son los bancho? ¿Cuáles son los antecedentes del fenómeno de las peleas callejeras y delincuencia en Japón ligados a uno de los géneros más populares nacidos luego de la Segunda Guerra Mundial y propulsado en los 70s por trabajos de Toei? Descubramos juntos la historia detrás de los bancho y Digimon en este video. Sin embargo, antes de comenzar, me veo en la obligación penosa de tener que ocupar espacio de este video advirtiendo que al día de hoy hay más del 80% de la audiencia de mi canal que no está suscripta. Sumado a que más de la mitad de los videos de mi canal tienen miles de vistas que superan más al doble del número actual de cantidad de suscriptores que tengo, odio verdaderamente tener que hacer esto ocupando tiempo de los videos, así que por favor, encarecidamente les pido, un clic no les cuesta absolutamente nada y es gratis para ustedes y puede salvar a mi canal, y de no gustarles más el contenido que hago, siempre se pueden desuscribir. Con mis sentidas disculpas hacia ustedes por estos breves segundos sacados del video, comencemos. A lo largo de toda su historia, Japón siempre luchó con estrepitosas mareas cambiantes, tanto literales como figurativas. Numerosas guerras civiles, peleas por los recursos y la economía, el abrirse al mundo o cerrarse a este, el aceptar nuevas religiones o condenarlas al abismo. Todo esto sumado a los desastres climáticos producto de su ubicación en el mapa los forjó como una nación moldeada, más dura que el acero y más intransigente que ninguna otra. Para comprender dónde se originaron los primeros bancho, así como el concepto mismo de bancho en Japón, es fuertemente imperativo traquear el periodo en el tiempo en el que la sociedad japonesa dijo basta al estatuto tradicional, dando así a nacer la subcultura rebelde de los Yankee y los Bosozoku. Luego del caos de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad japonesa se hundió nuevamente a la uniformidad estereotípica japonesa, con excepción de los Yankee, quienes abiertamente rechazaban la rigidez de las normas sociales. Fue una subcultura de la juventud basada en la rebelión y abrazando las distinciones de clase. Los Yankee se iniciaron mayormente como un movimiento suburbano asociado a la clase trabajadora y a veces a la delincuencia juvenil. Desde la adolescencia, ellos solían abrazar la rebelión relacionada a las bandas de motociclistas o tribus adictas a la velocidad como los Bosozoku. Es importante separar varios conceptos aquí importantes antes de avanzar sobre esto, por lo que confeccioné un gráfico para guiar el entendimiento de cómo nacieron los estandartes de la cultura de la delincuencia en Japón. Por un lado se encuentra el concepto abarcativo de furio, que es utilizado para referirse globalmente en Japón a los maleantes o delincuentes. Debajo del concepto de furio podemos englobar la idea de Yankee, Bosozoku y Gokudo, sinónimo que suele utilizarse también para referirse a los Yakuza. Los Yankee se refieren a la forma de vida rebelde, el estilo de vestirse, verse atemorizantes y fuertemente ligado a la juventud.
muchas veces referido como una evolución de los Bosozoku. Los Bosozoku son clubes o clanes de motociclistas japoneses relacionados a la rebeldía, las peleas y el amor por los motores grandes y ostentosos. Los Bosozoku, la mayoría de las veces, suelen estar compuestas por Yankee en ellos, pero los Yankee pueden no formar parte de un Bosozoku. Por último, los Gokudo o los extremos, también relacionados a este concepto a los Yakuza, son la mafia japonesa que controla toda la ilegalidad del país. Suelen tener comportamientos similares a los de las tribus anteriores, pero están más asociados al crimen organizado. Se suele decir que aquellos que caen en un Bosozoku o en la vida del Yankee suelen ser carne para los Yakuza. El movimiento Yankee está muy relacionado con los Bosozoku. Hace 30 años, en pleno auge de estos demonios de la carretera, los Yankee eran los jóvenes que aún no tenían edad para conducir vehículos, pero que ya formaban parte de estos grupos. Su estética era diferente, pero no por ello iban a dejar de llevar uniforme. Los Yankees solían usar los uniformes escolares como un atuendo de guerra, pues con esto se diferenciaban de los grupos de Yankee de otras escuelas. No hace falta decir que las peleas eran parte de su pan de cada día. La etimología de la palabra Yankee suele ser cuestionada, pero suele estar ligada a referirse a la adaptación de la cultura rebelde americana relacionada al rockabilly, la cual marcó la región por varios años en Japón. Esto tiene sentido con la época en la que empezó a explotar esta cultura, haciendo balance con Japón cerrándose y siendo más conservador, y el pueblo japonés respondiendo adaptando estilos de vida que interpretaban como rebeldes relacionados al creciente movimiento del rock y la vida desligada de los deberes tradicionales. De este modo, el rockabilly también nacerían los famosos peinados adoptados por los Yankee conocidos como los Punchy Parma o Punch Perm, los cuales se mantendrían hasta avanzados los 90s como estándar de la moda de esta tribu urbana. El estilo de los Bosozoku era similar al de los Yankee, pero más exacerbado. Se decía que el Yankee tendía a empezar en la moda Yankee como adolescente para luego formar parte de un Bosozoku cuando sea más adulto. Los Bosozoku tenían diversas formas de vestir, pero se mantenían en sus primeros años los peinados Punch Perm, de los cuales ya hablamos, y camperas de cuero haciendo alegoría a su nacimiento en el rockabilly. Sin embargo, irían apareciendo variantes a esta moda a medida pasaran los años, como el uso de sacos largos, mayormente de color blanco, y con símbolos de la tribu a la que pertenecía el Bosozoku. Más adelante también se agregarían en el atuendo cadenas colgadas de los sacos y muchas veces el uso de armas para sus enfrentamientos tribales, como bates de béisbol, cadenas de mayor grosor, y en casos más agresivos los líderes solían portar boken o sables de madera y en raros casos katanas reales. También se generalizó el uso de banderas con los símbolos de cada clan en las motos y lugares donde solían encontrarse, mayormente fuera de los Don Quijote o estacionamientos de los combinis, aunque por legislaciones actuales la policía tiende a proceder a pedirles que se vayan de esos lugares. También en estos clubes se hablaba más del concepto de hermandad en la delincuencia, pero también con un claro orden jerárquico donde estaba el líder o bancho del clan, el primero y el segundo después del líder, los cuales podrían más adelante suceder a este en el cargo, y los soldados. Si bien había un fuerte aire de respeto al líder en cada Bosozoku entre sus participantes, había siempre la posibilidad de que alguien dentro del grupo o fuera de este pueda retarlo por el cargo de líder, disputándose esto por medio de una pelea callejera, poniendo en juego su honor en frente del resto del grupo, participando en este rito ligado a los puños. Sin embargo, las peleas entre miembros del grupo solían ser una forma de cementar aún más la hermandad entre estos y los lazos afectivos que unían a los Kyodai. Es también interesante resaltar que estas conductas también parten de una paradoja en la contradicción de conceptos claves para tanto los grupos de Yankee en los colegios como los Bosozoku en las calles, contrastando que su estilo de vida era una manifestación a la rigidez del sistema japonés, pero al mismo tiempo siendo ellos mismos rígidos en cuanto a estructuras y rangos jerárquicos para con sus propios pares. Si bien podríamos ubicar los primeros indicios de las primeras agrupaciones de Bosozoku luego de la Segunda Guerra Mundial entre las décadas de los años 50 y 60, la era dorada, romantización y popularidad de estos grupos no aparecería hasta los años 70 y sobre todo en los años 80 y 90. El ápice más alto de esta cultura sería catapultado de todas formas tras la aparición en la pantalla grande de
Mayormente la euforia por estos estilos de vida llegaría a la cultura popular japonesa tras una serie de películas que la representarían en la pantalla grande con producciones con una pregnancia y financiamiento fuertes para la época relacionadas a retratar en dramas de acción la vida de los Furio y sobre todo de los Bosozoku de la mano de, o casualidad, nuestro querido Toei. La serie de películas con títulos mayormente de Furio Bancho, traducidos mayormente en Occidente como Delinquent Boss o Jefe Criminal, con varias entregas de las cuales para Occidente son algo difíciles de conseguir al día de hoy y comenzaron a aparecer a fines de los años 60 con el título ya mencionado, sentando a Toei como la productora casi que fundadora del estilo de cine dedicado a los delincuentes japoneses en todo Japón. Mientras que Estados Unidos estaba empezando a flipar con el contenido oriental de la mano de películas de artes marciales lideradas por Bruce Lee, Japón estaba mirando con nostalgia y cariño el estilo rebelde retratado por lo menos desde la pantalla de una ficción donde los héroes y protagonistas serían aquellos que vayan en contra del estatuto marcado por su régimen sociocultural. Como adendum, vi varias escenas y logré conseguir algunos ejemplares de estas películas y resaltan mucho más por sus relaciones tensas entre los clanes de los Bosozoku y los Yakuza, y al mismo tiempo que también se mostraba explícitamente tanto escenas de desnudez como violencia. Por ejemplo, una escena célebre de la primera de estas películas es la banda rodeando a una pareja en una playa, golpeando al hombre y casi dejándolo inconsciente, haciendo alegoría que iban a violar a su novia frente de él. Muy fuerte la cosa. Es algo así como un Mad Max inverso. A medida de que este género en la pantalla grande y en las calles estaba ganando popularidad, en las escuelas estaban apareciendo códigos de los yankees tomando mayormente los estilos de los Bosozoku, pero más orientados a establecer dominancia en los colegios y fuera de estos. Los yankees tenían ciertos códigos de pelea donde el más fuerte de un colegio iba a buscar al más fuerte de otro y saldaban cuentas en una pelea donde el vencedor solía someter al perdedor dejándolo en el piso y, citan algunas fuentes, quedándose con sus pantalones como trofeo en orden de hacer al otro quedar en ridículo. Citan otras fuentes también que muchas veces estas peleas concluían con un fuerte respeto entre rivales, una enemistad jurada o quizá la unión de grupos de yankee transformándose el líder vencido en el segundo al mando del vencedor. Muchas veces refiriéndose entre mismos miembros del grupo como hermanos o kyodai refiriéndose al bancho o líder también como aniki, también traducido como hermano mayor en muchos casos, si te encontrabas bajo su mando. Esta costumbre quizá les suene porque es reflejada con bastante fidelidad en el caso del primer capítulo de Digimon Sabers, ya que Agumon, al ser vencido en una pelea como iguales por Masaru, termina respetando a este y siguiéndole llamando a Masaru como Aniki. Sin embargo, Digimon no sería el único impactado por la cultura de la delincuencia y la rebeldía de los Yankees. También varios manga, en su mayoría adaptados al anime, sean célebremente recordados: Ranmaru Rindo, Kongo Bancho, Rokudenashi Blues, Shaman King, Slam Dunk, Yu Yu Hakusho, donde Yusuke y Kuwabara se diferenciaban a sí mismos como Furio, teniendo muchos de los aspectos que ya nombré de los Yankees en este video reflejados también en el anime, y más famosos en los últimos años los casos de Yotaro Kujo y Yosuke, teniendo uno el atuendo típico de los Furio del secundario de los 80 y otro el peinado Punch Perm, así también como diversos símbolos en su uniforme de secundario que también eran de común uso en la subcultura yankee de los 90. Si bien ya para finales de los 90 se hablaba sobre una sobre-romantización de los Bosozoku y los Furio en diversos medios, desde doramas, cine, manga y anime, también era notorio para el régimen sociocultural japonés que la masividad que esta subcultura estaba tomando y sus ritos estaban afectando cada vez más al estándar de vida sobre el cual estaba funcionando desde hace varios años. Por esto, en el año 2004, o casualidad un par de años antes del estreno de Sabers, el gobierno japonés aprobó una ley que dio a la policía más poder para detenerlos. Con el aumento de las detenciones, la participación de los Bosozoku entró en declive. A partir del año 2010, la policía informó que una nueva tendencia entre Bosozoku era viajar en grupos mucho más pequeños en motocicletas y scooters modificadas. Ya no se trataba tanto de clanes violentos que atentaban contra el régimen cultural tradicional japonés. En la actualidad, los Yankees son conocidos como Mild Yankee. Tienen una indumentaria mucho más light y sus vehículos apenas son modificados.
También han dejado las peleas de lado, pero los Yankee auténticos continúan siendo jóvenes problemáticos. Además de los atuendos ya mencionados que suelen portar los Yankee, se suele en la cultura popular referenciar específicamente a los Bancho, tanto con los nombrados sacones largos, uniformes de colegio o algún tipo de ropa invernal siendo llevada sobre los hombros ante un pecho desnudo, y usualmente una hierba en la boca, referenciando ambos aspectos actuales de la cultura de estos por un lado, y especulan algunas fuentes que al demostrar un abrigo sobre los hombros les evitaba perder el tiempo en sacárselo para poder pelear cuerpo a cuerpo, siendo muchas veces en la cultura popular que se solía enmarcar que un contendiente iba en serio a pelear cuando peleaba con el torso desnudo. Quizá un ejemplo más claro al respecto sea en las películas de Bruce Lee, donde este se liberaba el torso en la desnudez al ir en serio contra un contrincante. Y por otro lado, la hierba referenciando a la segregación sufrida por esta subcultura más asociada a áreas menos urbanizadas de Japón al día de hoy. Dicen algunas fuentes que la región de Kansai y también en Okinawa son actualmente uno de los últimos rezagos de la cultura bosozoku y yankee en la actualidad. El rol de Bancho en estos grupos funcionaba como una figura de respeto, porte imponente y mayormente las características del atuendo que ya mencionamos, acompañadas de alguna cicatriz de batalla, además de los anime y manga mencionados donde son más evidentes las referencias a esta cultura. También podemos encontrar guiños por parte de las creaciones de Kazuki Nakajima, genio creador de Tengen Toppa Gurren Lagann, referenciando a Kamina con muchos guiños a él como un Bancho y con Simon refiriéndose a él como Aniki. En Kill la Kill centrando gran parte de su trama en peleas escolares e incluso dándole al personaje de Mako la vestimenta típica con la que se asocia a los Bancho, así también como, tengo entendido, porque al día de la realización de este video es una asignatura pendiente, que la serie de Kamen Rider Force, escrita también por el mismo Kazuki, tiene un protagonista con ciertos rasgos de la cultura yankee y los Bancho. No podríamos tampoco dejar de lado la importancia de las Sukeban, quienes eran las peleadoras femeninas, retratadas también en tanto la cultura yankee como varios mangas de anime, siendo una versión de los Bancho pero exclusivo a las peleas de tribus de mujeres. Metiéndonos ahora de lleno a lo referente al lore de Digimon expandido por numerosos medios, en la pantalla chica, una de las series que más explotó el concepto de Bancho hasta la actualidad sigue siendo Digimon Sabers. No solo introduciendo a uno de los pocos Digimon del grupo de los Bancho en aparecer en pantalla hasta el día de la fecha, como Bancho Leomon, sino también aplicando ideas relacionadas a la cultura yankee y la hermandad tenidas por los comportamientos de Masaru ante toda persona y Digimon, y por los conceptos que iban a darse en los primeros drafts de la serie, de los cuales ya hablamos en el video de las sagas perdidas de Digimon, que si no lo viste, te dejo ahí arriba un link para que lo veas. Sin embargo, al día de hoy, la aparición del grupo de los Bantio en los medios de la franquicia sigue siendo bastante limitada en relación a otros, como por ejemplo los Royal Knights. Un reporte bastante reciente respecto a la historia de los Banchos de parte de la web oficial de Digimon nos expande que este grupo nació de Digimon que vieron películas viejas donde podían verse a los Bancho, entre paréntesis guiño a las películas aclamadas en Japón de Toei, e independientemente de su nivel adquirirían el título de Bancho y el nivel de Ultimate. Tras la muerte de estos primeros Banchos antiguos, el título de Bancho era pasado al Digimon que sea demostrado digno de él. También como adendum interesante a esta nota se agrega que puede que hayan aún más Digimon que estén incluidos dentro de este grupo del cual aún no se tenga información, quizá como forma de dejar entreabierta la puerta al día de mañana a introducir nuevos Bancho. En parte del lore superficial y no demasiado ahondado a lo largo de los productos de la franquicia, salvo quizá por storylines de Digimon Collectors y el reciente Re-Arise, contextualizamos al grupo de los Bantio como enemigos de la D-Brigade, compuesta por un ejército con Dark Dramon como su arma definitiva de último recurso. Si bien el nacimiento del estilo y la función de los Bancho en la cultura japonesa estaba más ligada a la delincuencia y a la violencia, estos Digimon tomaron el concepto romantizado por las películas de los Bancho, mostrándose a sí mismos como emisarios de la justicia. Sin embargo, el concepto de justicia que ven estos Digimon funciona bajo una interpretación individual de cada uno sobre esta. Empezando por un repaso de cada uno, nos encontramos primero con uno de los más notables miembros de este grupo,
Bancho Leomón. Bancho Leomón es un hombre bestia que vive por el concepto propio de justicia que éste confía. Al servirse puramente de su propia visión de esta, si algo o alguien que se pone en su camino en alcanzarla se transforma en un obstáculo hacia ella, Bancho Leomón va a ver a este individuo o grupo como algo a eliminar, sea parte de los Royal Knight o incluso de los tres grandes ángeles. Su perfil también nos expande de que el título de Bancho se dice en el mundo digital que es adquirido por aquellos Digimon que son considerados campeones y cuyo espíritu nunca ha sido quebrado. Esta idea no necesariamente se contrapone a lo anteriormente dicho desde la página oficial de Digimon, ya que esta habla sobre una herencia personalizada del título de Bancho desde estos primeros antiguos Digimon que obtuvieron por ver las películas de Bancho el título hacia otros luego de su muerte. Sin embargo, no habla del proceso de selección. Dicho proceso sí puede ser llenado por la idea propuesta por este perfil del Digimon León. A nivel diseño, Bancho Leomón usa un Gakuran, uniforme de colegio japonés, desgastado por incontables peleas, sostenido solo por sus hombros, cubriendo solo con este su pecho descubierto con cicatrices de batalla en referencia a la idea de los Bancho de la cultura popular, al lado de varios detalles de diseño como la hierba en su boca y su visera en referencia también al gorro que fue popularizado usado en la primera película de Furio Bancho por su protagonista y usado entre los Bosozoku en los años 70, además de ser una característica estilística de la ropa bastante común en el manga Bancho, con variaciones en viseras de este mismo sombrero. Su Gakuran también luce adiciones características de cadenas y aros colgando en referencia a la moda yankee prevaleciente de los años 80 sobre personalizar los atuendos, también vista en otros personajes de otras series, como es el caso de Yotaro Kuyo en la serie JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders y sus consecuentes donde aparece este personaje. Escrito también en una de sus mangas, tiene una frase la cual puede traducirse como "yo solo soy honrado tanto en el cielo como en la tierra". Muchas veces también traducido como "tanto en el cielo como en la tierra, sagrado soy yo" en otras versiones. Esta frase es bastante popularizada en la cultura japonesa como una cita al mismo Buda, y que como curiosidad es una de las primeras frases que dice el personaje de Bancho Leomón en su primera aparición durante la pelea contra los Digimon Gizmon XT. Referente a su diseño, también otras fuentes adjuntas a este video de entrevistas a su diseñador Moriyama Yo expanden sobre otros conceptos de Bancho Leomón siendo creado en base al legendario Volcano Ota. Y si no sabes quién es Volcano Ota, acá te dejo un video arriba donde hablo de él. Como detalles extra, el boceto inicial de este Digimon tiene unos Digimojis, idioma del mundo digital, escritos en la espalda de su Gakuran, como también es común en los Furios de la actualidad y exacerbado en los Bosozoku, y estos se traducen como Royal Knight. Como extra de su diseño, también su Gakuran fue inicialmente intencionado por el dibujante de ser de color blanco, parecido al que luego usa Yotaro y al que luego usa Kuwabara en la saga del torneo de Yu Yu Hakusho, pero luego fue cambiado al color negro que lleva a su diseño final. El Gakuran gastado sostenido por los hombros es una característica común en casi todos los Digimon pertenecientes al grupo de los Bantio, estando también igual de gastado en alegoría a las peleas que tuvieron para conseguir su título, y se dice que tiene unas admirables cualidades defensivas. Además, cada Bancho puede portar algún tipo de arma característica de su estilo de pelea, siendo la de Bancho Leomón la espada. Siguiente en este grupo se encuentra Bancho Mamemon, quien se presenta como un rebelde a los reglamentos del mundo digital y se caracteriza por vivir una vida independiente al resto de los Digimon. Este Digimon también se caracteriza por acoger bajo su cuidado a Digimon aislados del mundo o que caigan en la enfermedad. Estos Digimon luego se convertirían en sus seguidores al mejor estilo de las bandas yankees japonesas. Bancho Mamemon suele sentir un sentido de justicia ligado a proteger a los suyos contra las injusticias del mundo digital. Al igual que Bancho Leomón, su Gakuran es usado de forma defensiva y posee el aditamento especial de tener múltiples cadenas. El arma predilecta de este Digimon son bates de béisbol dorados que posee en sus manos, los cuales tienen pinchos en las puntas. Este tipo de arma también era muy común en las bandas de los Furio japonesas, pero sobre todo usadas en los Bosozoku por los copilotos de los motoqueros, dándoles a estos la oportunidad de usar la velocidad de la motocicleta en ventaja de dar golpes más devastadores a sus rivales o muchas veces a autos de la policía en Japón entre los años 70 y 80. Quien sucede al mencionado es Bancho Lirimon.
Este Digimon es en rareza uno de los pocos que no posee el Gakuran en sus hombros, sino que tiene un Tokofuku mucho más popularizado por los Bosozoku que la cultura de los Yankee colegiales en sí. Estos eran atuendos largos, por lo general blancos, aunque podrían ser negros o rojos como en el caso de este Digimon, que por lo general están plagados de símbolos del clan Bosozoku al que el miembro pertenecía, y se suele asociar esta prenda con uniformes de combate callejero prioritario a cualquier otro. Su Tokofuku también tiene ciertas frases al igual que el Gakuran de Bancholomon, que pareciera que enmarcan el camino y sentido de la justicia renovado de este Digimonada. Si bien no pudimos traducir en su totalidad por lo poco claro que se ven muchos de los caracteres de los diseños que tenemos de Bancholimon, podemos separar algunos kanjis legibles como el de cielo y abajo. Aunque teniendo en cuenta el idioma japonés no sería ideal tomarlos por separado, ya que con la oración completa quizás representen cosas diferentes. Si más adelante conseguimos la traducción de estos kanjis, sepan que la misma va a estar adjunta tanto a la descripción como al comentario fijado de este video. Por otro lado, también la cualidad de carecer de un Gakuran separando a Bancholilimon con un uniforme de colegiala japonesa la asimila más a la Sukeban que a los Bancho en sí, aunque la pobre no hubiera quedado en el grupo de llamarse Sukeban Lilimon, y las películas que kickstartearon la idea de Bancho también incluían la idea de Bancho mujer en vez de utilizar el término Sukeban, así que en teoría ambos podrían ser aplicables a una maleante femenina. Su sentido de justicia la ata a luchar siempre por los débiles en directa oposición a la ley del más apto que rige el mundo digital y a favor de salvar a los más vulnerables de las garras injustas del destino que se les había sido atado por mérito del funcionamiento de este mundo. Su arma son yoyos que utiliza de forma ofensiva, que en particular me hicieron acordar al personaje de Rinku del anime de Yu Yu Hakusho, quien utilizaba estos mismos juguetes como armas en la saga del torneo. Aunque también hay muchos otros personajes del género populares en utilizar yoyos como armas. ¿Cuáles recuerdan ustedes? Quien aparecería luego en el grupo es Bancho Stigmon. Este Digimon posee un Gakuran como la mayoría de sus compañeros, pero con la cualidad de que este fue creado con la cáscara de numerosos insectos. Este Gakuran, al contrario de los otros Banchos, lo lleva puesto en lugar de llevarlo descansando sobre sus hombros. Algo muy peculiar en este Digimon es que su sentido de justicia descansa fuertemente en el orgullo propio y es obrado también intimidando a todo otro Digimon cercano a este. Si alguien dice o hace algo que hiera su orgullo, aunque sea de forma mínima, Bancho Stigmon nunca va a perdonarlo sin importar quién sea o quién haya cometido este error. Sus armas son aguijones dorados en sus antebrazos, aunque esto no varía mucho del concepto base de Stigmon en sí. El último Bancho presentado, por lo menos al día de la realización de este video, es Bancho Golemon. Este se trata de un Digimon que pasó por un arduo entrenamiento en el corazón de la Mugen Mountain. Se diferencia de otros Golemon por ser bastante más emotivo y de un carácter mucho más fuerte que le permite actuar bajo su propia voluntad. Es imponente y desligado a sus alrededores. Su concepto de justicia está ligado a no ser clemente con otros Digimon, sin ser rara vez amable con otros. Sin embargo, se dice que suele aparecer de la nada para ayudar a camaradas con los que haya intercambiado golpes con anterioridad, como una forma de respeto a la fuerza del otro. Se dice también que fácilmente puede girar situaciones adversas a su favor para darse como victorioso en una batalla. Su visión de la justicia es la fuerza en sí misma. No posee armas convencionales como el resto de los Banchos, ya que sus brazos de por sí pueden ser considerados como tales, con una mano excavadora en forma similar a la de un taladro capaz de pulverizar Chrome Digizoid y otra con la que puede generar lanzamientos de sus oponentes similares al lanzamiento olímpico de martillo. Su Gakuran también está gastado y no presenta demasiados aditamentos. Sí posee diversos kanji en forma de placas por su cuerpo, los cuales ayudó a traducir mi querida amiga Mili, y cuyos conceptos podemos llegar a ver diversas frases imponentes que resaltan su porte y sentido de la justicia de este Digimon como ataque, agilidad, mandato celestial. Aventurándonos a especular un poco, quizá también sean como marcas que el mismo Golemon fue adquiriendo tras su duro entrenamiento, las cuales resaltan su camino por la búsqueda del poder, también demostrando rebeldía hacia lo celestial, hacia lo divino.
Este tipo de placas de metal también eran personalizaciones comunes de los Hakuran de los yankees tradicionales de la cultura popular japonesa. Ahora, viendo un panorama general desde la simbología de los kanjis, de sus ropas, de su sentido de la justicia, no es difícil dilucidar que estos Digimon funcionan como una contrarrespuesta a los designios de la debilidad, dejándola más en el texto del dios del Digimundo, Yggdrasil. Haciendo un análisis más minucioso respecto a este grupo, se podrían hacer paralelismos entre la cultura japonesa y los storylines que los involucran. Los Bancho aparecen tras haberse ganado ese título. Pasan diversas pruebas que los marcan y cada uno tiene un sentido de justicia atado a su moral que choca directamente con los dictámenes del mundo digital. Asimismo, en la realidad, los Furyo adolescentes, los Yankee y Bosozoku, aparecen como respuesta y rebeldía al estatuto y rigidez reglamentaria japonesa, como una contracultura hacia el conformismo tradicional. En referencia del storyline de Digimon Collectors, es Yggdrasil quien estaba moviendo los hilos de la D-Brigade para derrotar a los Bancho, siendo Yggdrasil, el dios del mundo digital, quien dictaminó prioritariamente las normas y reglas de juego del mundo en sí. En la realidad de Japón, por otro lado, está la figura del emperador o Tenno, ligado también a la divinidad bajo la vista japonesa. Bajo estas ideas podríamos aplicar el subtexto de los Bancho en Digimon como rebeldía a Dios mismo y las estructuras propuestas, y los Bosozoku y los Yankee como rebeldía a lo impuesto por la sociedad y el Tenno. Son paralelismos interesantes de pensar a la hora de ver cómo Digimon refleja el espíritu y la cultura de las personas que entraman los hilos de los medios de Digimon como una forma de subtexto de comunicar su cotidianidad. Por esto, los Bancho representan la rebeldía, el honor, la justicia, el no mantenerse a los estándares de la cultura y romper con las reglas. Sin lugar a dudas, el espíritu indomable del maleante japonés. Gracias por ver este video hasta aquí. Este iba a ser un video corto, pero me dejé llevar por el magnífico trasfondo y la cantidad de tela que hay para cortar de la historia del grupo de Digimon y de su importancia a través de los años. ¿Qué creen ustedes? ¿Tendremos más Bancho en el futuro? Y de ser así, ¿qué Digimon sería el próximo Bancho? Leo y respondo todos sus comentarios en la casilla de aquí abajo y les recuerdo a quienes no estén suscritos nuevamente que un clic de ustedes vale el mundo para retribuir mi trabajo. Más en particular en este caso que pasé meses recopilando información de tanto este grupo de Digimon como de la cultura de la que fueron producto, viendo documentales, leyendo notas, ensayo y hasta viendo películas que propulsaron el género a la popularidad sin subtítulos, en japonés pelado. Tampoco me quería ir sin dejar un enorme cariño y abrazo a mi equipo de especialistas y banchos del canal, Sócrates, Pablo Martín de Chico de Argentina, Serumaru X y Kiamos de Stubborn de Digisol. También agradecer por las traducciones del japonés a Mili, a quien también pueden encontrar en redes como TazMili, tanto por traducciones como por trabajo de fotografía y diseño. Espero que este video llegue al corazón de quien esté al otro lado y aún apostando por una perspectiva de Digimon diferente. Me despido con más y más videos.